En esta comparativa no quiero dejar nada a la imaginación. También quiero hablarte de las características técnicas entre uno y otro. Voy a decirte al final del video si realmente vale la pena cambiarte de las Meta Quest 2 hacia las 3. Realmente vale la pena por esta diferencia en precio. Recuerda que las dos cuestan ahora mismo $300 y las 3 solamente cuestan $500. Voy a empezar la comparativa mostrándote la tecnología o cuánto es la diferencia en cuanto al pass-through y las cámaras entre uno y otro. Realmente es tan buena esta tecnología en las 3. En esta comparativa quiero hacer una prueba desde aquí, desde la sala de mi casa, desde mi humilde sala, y lo voy a hacer con las luces que tengo en mi casa. Bien, voy a hacer la prueba de juego con esta iluminación que tengo. Solamente tengo dos luces aquí en la sala. Tengo la luz de acá y tengo esa luz que tuve al fondo, porque si yo agarro y traigo una luz de esas profesionales que yo uso para grabar, pues lógicamente estaría haciendo trampa. Y ustedes saben que la mayoría de usuarios, un usuario común, no tiene luces adicionales, sino que va a querer probar ambos visores con la luz natural de su casa o con la luz normal de la casa. Bueno, empiezo esta prueba con las dos, ¿verdad? Con la Meta Quest 2 y es el pass-through. Pues chicos, esto no sirve. Así que olvídate de jugar los videojuegos de realidad mixta. La verdad que es horrible si lo comparas con las 3. Se ve en blanco y negro y se ve súper pinceleado. Yo sé que muchos usuarios de los que están viendo esta comparativa ya conocen este pass-through de que se ve fatal. Estuve haciendo pruebas con el pass-through de las 2 y la verdad es que las 3 pues la destrozan. Creo que Apple Vision Pro la tiene difícil, la verdad es que sí. Y más adelante voy a estar haciendo un video hablándote sobre eso, sobre las de Apple que van a salir el próximo año y hablándote de estas gafas, ya que la gente de Meta hicieron un excelente trabajo y el pass-through de este me encanta. Por eso decidí hacer esta parte del video así, con luz normal de una casa normal, para ver qué tan buena era la experiencia con el pass-through, y la verdad es que me encanta. Mira, yo tengo mi reloj acá, mi Apple Watch, y lo puedo leer perfectamente. Mira, yo me estoy viendo aquí, estoy viendo la hora, ahora mismo son las 2:36, e inclusive puedo ver todos los iconos de mi reloj sin problemas. Así que esto sería una prueba. Fíjate donde tengo aquí el Apple Watch y ahí tengo el pass-through activado, y qué bueno porque se ve muy bien. Bueno, y visto esa prueba, cabe mencionar que las 3 destrozan a las 2, pero con mucho. ¡Wow! Qué gran trabajo hizo Meta. Estas cámaras frontales en RGB se ven hermosísimas, y a mí en lo personal me encanta la calidad de imagen en estas Meta Quest 3. ¡Qué barbaridad! Pero ahora quiero hablarte de algo importante, y es ¿cuál es más confortable? Porque he visto algunas comparativas en YouTube, pero veo que como que esa parte la están omitiendo, y creo que eso es un punto importante que tenemos que mencionar en esta comparativa, porque hay una diferencia en diseño sabrosa. Fíjate la parte frontal de arriba, y ahí estoy pasando imágenes para que puedas apreciar mejor de qué te estoy hablando, ya que fíjate que el caparazón o esta parte de arriba es enorme si lo compara con esta. De hecho, mira, si quitamos esto, ¿verdad? Fíjate que solamente queda esta parte de aquí. Sin embargo, aunque tú quites esto en la 2, mira, aunque tú quites esto, aunque tú lo retires, fíjate que se sigue viendo enorme y hay una diferencia brutal. Y esto, como usuario final, te vas a dar cuenta que al final eso se compensa en cuanto a cuál es más confortable. Porque yo siento, fíjate que las dos las estoy usando con las correas que vienen de serie. No tengo, recuerda que venden una base por separado en el cual tú lógicamente vas a estar más cómodo porque es una base que se sujeta aquí a tu cabeza y vas a estar mucho mejor. Sin embargo, haciendo las pruebas con las correas que vienen de serie en ambos casos, tú te vas a dar cuenta de que en ambos casos las 3 lo destrozan. Este diseño está brutal.
me encantó. El peso se siente súper ligero y de hecho cuando le hice la comparativa con los Pro, porque también estoy grabando esta comparativa simultáneamente porque también tuve la fortuna de probar las Pro. Tengo las dos, tengo las Pro, las 2 y las 3. He tenido la fortuna de probar ambos visores y por eso yo decidí hacer esta comparativa de esta manera para que ustedes sepan con cuál visor hice. Y al final de este video voy a decirte cuál sería el visor que se ajusta a tu condición, porque estoy muy sorprendido con el gran trabajo que hizo Meta. Así que en cuanto a cuál es más confortable, pues lógicamente ganan las 3. A pesar de que siento que pesan casi iguales, siento que el peso es casi el mismo. Para serte honesto, ganan las 3. Óptica y la resolución en ambos casos. En el caso de la versión 2 tenemos una resolución de 1832 por 1920 píxeles. Y la 3 viene, escuchen bien, 2064 por 2208 píxeles. Y vienen ambas, óiganme bien, súper interesante, ya que la versión 3 viene con 1218 píxeles por pulgada y 25 píxeles por grado. Sin embargo, en la 1 tenemos 773 píxeles por pulgada y 20 píxeles por grado. En cuanto a las dos, tenemos a nivel de campo de visión, tenemos en horizontal y en vertical 90 grados. Eso es en la versión 2. Y en la versión 3 tenemos 110 grados. Fíjense bien, hay una diferencia de 20 grados a nivel de, ¿verdad?, de nosotros poder apreciar el campo de visión hasta donde nuestro ojo alcanza. 110 para la versión 3 y 90 para la versión 2. Hay una diferencia sabrosa entre uno y otro. En cuanto a la tecnología en los lentes, en el caso de la versión 2 tenemos lentes Fresnel y en el caso de las 3 tenemos Pancake, así que se llaman, y la diferencia lógicamente vas a notarla porque la tecnología Pancake es mucho mejor. Y hablemos ahora de la tecnología en los mandos. Tenemos que en la versión 2 venimos con tecnología IR monitorizados por el visor, es decir que donde tú te volteas, pues ahí vas a mandar, y a veces tienden a fallar un poquito en la versión 2. Sin embargo, la tecnología de seguimiento en la versión 3, esto viene con tecnología híbrida que usa visión artificial y seguimiento de aprendizaje automático. Y la verdad es que como experiencia, cuando tú estás jugando, vas a notar que hicieron un gran trabajo porque las pruebas que yo he hecho con este mando, pues no he tenido ningún problema y trabajan muy bien. Hablemos ahora de autonomía de batería, súper importante. Estamos delante de 3640 de batería versus 5060. ¿Cuál es la diferencia como usuario? ¿Cuál de los dos se gasta más rápido? Pues la tecnología de batería entre uno y otro, debo decirte que están casi al mismo nivel. Porque a pesar que la versión 3, aunque tenga más batería, te vas a dar cuenta que se descargan casi al mismo tiempo. Porque al tener más batería, pues recuerda que también tenemos un procesador más rápido y una pantalla con más resolución. Y esto lo que hace es que el consumo de batería se gaste rápido. Como usuario final, la experiencia entre uno y otro, pues lógicamente la batería de las 3 se descarga más rápido. Y ustedes saben que en este video yo digo las cosas como son. Basado en mi experiencia de tiempo en multimedia y de tiempo de juego, jugando con los videojuegos directamente dentro del visor, pues te vas a dar cuenta de que la batería se descarga más rápido en la versión 3. Tanto en multimedia, viendo película o trabajando con ella, como en videojuegos. Sí, esta resolución menor y este procesador más, ¿verdad?, un poquito más lento en el caso de la versión 2, pues esto hace de que el consumo de batería sea menor. Bueno, y llegamos a la parte donde voy a darte ya mi veredicto final y de qué me ha parecido a mí este nuevo visor de Meta. De entrada debo decirte que las 3 destrozan, pero con mucho a las 2. Si haces el cambio, ¿verdad?, si decides irte por la versión 3, pues no lo pienses dos veces porque la diferencia a nivel tecnológica es brutal. Creo que
Meta no dejó nada, metió todo lo que tenía en este visor. Lo único que yo le veo para que ya sea un visor perfecto es los materiales de construcción. Es plasticoso, si lo comparas con los Pro, pues lógicamente vas a notar que los materiales de construcción no son tan buenos. Pero esto al final es casi lo mismo, porque esta yo tengo varios años con ella y fíjate, todavía sirven. Así que esto también ya es como un gusto personal mío, de que me hubiese gustado de que lancen los Pro más adelante con esta misma tecnología. Fuera brutal, que vengan los Pro con ese gran diseño y que venga con esos materiales de construcción y con este mando, porque me gusta más la tecnología que incorporaron en este mando. Esto es basado en la experiencia como usuario final. Así que si tú estás viendo esta comparativa porque sientes dudas, pues chicos, no lo pienses dos veces. Y recuerda la diferencia en precio entre uno y otro. Estamos delante de $300 para la Meta Quest 2 versus $500 para las 3. Estamos hablando de una diferencia en precio de $200. Y creo que sí lo vale. Lo vale por muchas razones. Estos lentes Pancake son brutales. Me encanta la calidad de imagen. Me encanta la realidad mixta. El pass-through cuando tú lo usas va brutal. Y como dije hace un momento, y más adelante voy a hacer un video hablándote de las gafas virtuales de Apple, que la Vision Pro, que van a salir el próximo año. Y creo que Apple la tiene súper difícil porque, chicos, hay una tecnología muy buena. Y esto de que ustedes saben que en la presentación de Apple ellos lo presentaron como que era algo innovador, como que era lo mejor. Sin embargo, con estas Meta Quest 3, pues hay muchas tecnologías de las que tú viste en la presentación de Apple que ya tú vas a poder disfrutarla con estas gafas y no vas a tener que gastar $3,000, porque las de Apple van a salir en unos $3,000. Y de hecho, no vienen con batería integrada. La de Apple, tú vas a tener que usar una batería aquí en el bolsillo. Sin embargo, aquí tú tienes una autonomía de 2 horas, 2.9 horas con la batería integrada. Y aparte casi no pesan, son súper cómodas. Así que en esta comparativa, sin dudarlo, chicos, recomiendo la Meta Quest 3. Y cabe mencionar de que este video no ha sido patrocinado por nadie. Este video ha sido a costillas récord, porque yo me compré esta y me compré esta y te estoy dando ya mi opinión como usuario final. Las dos funcionan bien. Si tú no tienes mucho presupuesto y ahora que las dos van a bajar de precio, por ejemplo, si tú eres un usuario que nunca has tenido la oportunidad de probar la realidad virtual, porque fíjate, esas imágenes que yo te presento acá no se ven igual en la pantalla, no se ven igual que como tú la ves en el visor. Créanme que la realidad es muy diferente de lo que tú ves aquí a como tú ves las imágenes que nosotros los youtubers te podamos presentar. Hago este pequeño comentario para los usuarios que nunca han tenido una gafas virtuales. Creo que tu oportunidad perfecta sería empezar con las dos, en caso de que no tengas mucho presupuesto. Y si te puedes permitir las tres, pues óyeme, no lo piense dos veces. Porque si tú vienes de no probar ninguna gafa de realidad virtual y Dios te da la oportunidad de probar las tres, créeme que te vas a enganchar, te vas a enamorar. Si eres gamer, si te gustan los videojuegos, y no tanto los videojuegos, si amas la multimedia en general, ya sea ver películas en Netflix, en Amazon Video, en estas aplicaciones de televisión que nosotros podemos ver y te gusta verlo como en un cine, porque eso es la experiencia que tú sientes con una gafa como esta. Vas a tener una pantalla súper gigante y si instalas la aplicación de cinema, vas a poder ver películas con otros usuarios. Tú vas a estar en una sala de cine, claro, de manera virtual, vas a estar en una sala de cine con una persona sentada al lado tuyo y tú vas a poder interactuar con esa persona mientras ven la película como si estuviesen en el cine. Creo que solamente por eso vale cada centavo y qué bueno de que Meta siga apostando en este proyecto porque creo que aparte de Apple que decidió hacerlo ahora, hay otras marcas, pero yo veo como que Meta está tirando todo en cuanto a esta tecnología, lo están apostando todo. Por ahí hay otras también que más adelante voy a tratar de traerle al canal. Depende de los comentarios que ustedes me pongan acá. Por ahí están las Pico 4, que hay también buenas referencias de esas gafas. Pero he visto algunas comparativas por ahí ya. Y las Meta Quest 3 superan a las Pico 4. Así que si tú estás pensando comprarte las Pico, pues te recomiendo que pongas la diferencia en caso de que esta sea más cara. Porque ahora mismo yo no sé cuánto cuestan las Pico 4. Porque
según una investigación que he hecho, porque no las tengo, me hubiese gustado tener la Pico 4, y si la gente de Pico la están viendo, mándenme una unidad para yo hacer una comparativa y ahí dar ya mi punto de vista. No quiero decir que esta es mejor, pero he visto por ahí algunos youtubers de que, lógicamente, el pass-through y algunas tecnologías que tienen las Meta Quest 3 es mejor, y es lógico porque este es un producto que está saliendo recientemente y por eso, lógicamente, esta es mejor. Así que, chicos, por eso dije que esto iba a ser una comparativa tipo podcast, porque a mí no me gusta dejar nada a la imaginación y me gusta tirarlo todo así. Como ustedes vieron en las pruebas que hice allá afuera en la sala de mi casa, pues va brutal. Me encanta de la manera que Meta desarrolló esta gran resolución de pantalla. Y tema importante, quiero hacer un paréntesis gigante, y es cuando nosotros ejecutamos los videojuegos desde nuestro PC, ¿cuál se comporta mejor? Basado en mi experiencia, ustedes saben que estamos delante de Wi-Fi 6E para las 3 y Wi-Fi regular en las 2. Esto es un punto que tienes que tomar en cuenta por dos razones. Primera razón, si tú tienes un PC gamer y quieres disfrutar los videojuegos con más resolución, porque cabe mencionar que en ambos casos, cuando tú ejecutas los videojuegos desde el PC, pues vas a tener una mejor experiencia en cuanto a resolución gráfica, porque los PC vienen con una mejor, ¿verdad? Vienen con más potencia para tú poder ejecutar esos juegos. Mencioné la tecnología Wi-Fi 6E porque es mucho mejor en las 3. Tú vas a poder, si dispones de un router que venga con Wi-Fi 6E, y de hecho yo lo he estado probando en todos los rincones de mi casa, donde quiera que tenga un pequeño espacio para yo poder jugar, pues ahí yo me voy, creo una zona de juego y disfruto esos videojuegos desde mi PC. Yo tengo mi PC aquí en el cuarto, me puedo ir a la sala, me puedo ir al balcón, me puedo ir atrás al patio y puedo jugar. Y la señal me alcanza porque tengo un router potente, y de hecho voy a dejarte en un enlace aquí en la descripción para que lo compres, para que tú puedas disfrutar esa tecnología de Wi-Fi 6E, pues, y quieras jugar tu juego de PC sin tener que complicarte con el cable, porque de manera inalámbrica, cuando tú ejecutas los videojuegos desde el PC, no es que esa tecnología no funciona en los dos, sí funciona. El único problema es que falla mucho. El juego se te cae, se te ralentiza, vas a tener muchos problemas, y por eso yo me compré el cable que vende Meta también, que venden un cable larguísimo USB-C que está certificado para tú poder usarlo con estas gafas. Ahí sí ya la experiencia es diferente porque lógicamente lo estás jugando de manera alámbrica. Pero me encantó que la parte de tú poder jugarlo de manera inalámbrica en las 3 va brutal, y yo tengo la fortuna de tener un router que viene con Wi-Fi 6E, y ahí pude yo exprimir a fondo y sacarle el máximo provecho a estas gafas. Así que en esta comparativa doy como ganador a la Meta 3. Si no tienes ninguna y estás corto de presupuesto, pues empieza con las 2 y vas a amar la realidad virtual. Si tú eres un usuario que nunca ha probado la realidad virtual, este es el momento perfecto, porque las 2 van a bajar muchísimo de precio, y creo que eso es una tecnología que como usuario a nivel de multimedia y como usuario gamer, tú la vas a amar. Jamás la experiencia de videojuego como nosotros la vemos va a ser igual que tú jugarla con unas gafas de realidad virtual. Este es el Presente Tech. Suscríbete si eres nuevo y te veo en la próxima entrega. Discúlpenme por la voz, es que no me siento, estoy un poquito afónico, así que nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.